a la noticia. Gladys en Éxitos. 2:23. Tenemos ya conectado a Giovanni Piermatei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, porque de acuerdo a informes ha habido un aumento de la hostilidad y la desinformación contra la comunidad LGBTIQ+ en el mundo. De hecho, por ejemplo, reportes indican que en las últimas décadas se han sí producido importantes avances en los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer en muchos países, también como la legalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, el reconocimiento legal de la identidad de género sobre la base de la autoidentificación, un mejor acceso a la atención sanitaria esencial, restricciones a las intervenciones en menores intersexuales y una mayor protección contra la discriminación y los delitos por motivos de odio. Sin embargo, persiste una importante discriminación. Se calcula que 2.000 millones de personas viven en contextos en los que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están penalizadas y al menos 42 países penalizan específicamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Esto es un tema que sigue polarizando y con él justamente vamos a revisar, bueno, qué tanto, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, cómo estamos, ¿no? Si ha aumentado la hostilidad y la desinformación, como en algunas otras partes del mundo. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, como tú mencionabas, hay que hacer énfasis en eso que mencionabas. Ha habido un avance significativo en muchos países del mundo, ¿no? Tampoco es que son tantos, ¿no? Pero para nosotras y nosotros siempre va a ser importante el número de países, por ejemplo, que han avanzado en materia de legislar matrimonio igualitario, legislar temas como la identidad de género de las personas transgéneros y transexuales, y protección específica contra la discriminación. Ese avance significativo, así como siempre digo, cuando el amor avanza, cuando crecen los logros, entonces también así comienza a fomentarse una fuerza en contra, ¿no? Con mucho más fuerza y más rudeza. Y fundamentalmente es porque desde un principio nuestra dignidad como personas es lo que está cuestionado. Recordemos que desde nuestras luchas consideramos la dignidad como lo que nos hace humanas a las personas, ¿no? Porque es un valor intrínseco de la persona humana. Entonces, si nos quitan dignidad, con nosotros pueden hacer cualquier cosa. Históricamente nos han robado la dignidad, ¿no? Y a través de estas leyes y estas reivindicaciones que han existido en muchos países, excepto en Venezuela, cabe destacar que, bueno, se nos sigue reivindicando de alguna manera, pero no hay una consecución luego de políticas públicas concretas que permitan afianzar esos logros, esos avances que se han logrado, ¿no? Específicamente para que la gente deje de seguir cuestionando nuestra dignidad. Y ese crecimiento que tú mencionas, que se ha reportado ya en diferentes informes a nivel de Latinoamérica y del mundo, también tiene que ver fundamentalmente con los movimientos fundamentalistas cristiano-evangélicos que se han sumado a la lucha contra los derechos de las personas LGBTIQ, ¿no? Ahora bien, Giovanni, te pregunto porque también hay cambios, ¿no?, generacionales. Tan es así que incluso dentro de estas nuevas generaciones, bueno, ya hay como una mayor naturalidad. De hecho, para esas nuevas generaciones estos temas no son tema. Esto no es tema. Esas nuevas generaciones en algún momento también van a asumir roles, por ejemplo, en lo político, en la política pública, y seguramente ahí va a haber ciertos cambios significativos para lo que corresponde aquí a la defensa de la dignidad, más allá de los desacuerdos que puede haber en ciertos puntos específicos que los podríamos abordar. Yo tengo particularmente algunos, pero la dignidad que defiendo, ¿no?, la valoración de todos, el respeto de todos, el respeto a la diferencia, a la diversidad, dentro de un marco siempre de respeto, Giovanni. Y yo creo que eso, con estas nuevas generaciones, va a cambiar. No sé cómo lo ves. Bueno, de hecho, estos cambios que estás reportando son motivados, por supuesto, a ese cambio de paradigma con base en las nuevas generaciones, ¿no?, que tienen unas visiones diferentes y que están ocupando espacios de decisión o de poder en las diferentes instancias del Estado en todos los países del mundo, ¿no? Pero también, como te decía, esa avalancha gigantesca de fundamentalismo cristiano evangélico es una fuerza que también absorbe a una gran parte de la juventud del mundo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en nuestro país,
personas que militan en partidos políticos o que han militado en partidos políticos y que tienen una fuerza política pública a través de redes sociales o de medios de comunicación, que incluso pudieran catalogarse que están entre el rango de la juventud, como Pedro Pablo Fernández, y están haciendo lobby en contra de nuestra dignidad y la reivindicación de ciertos derechos, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera está haciendo lobby él? Bueno, está yendo a espacios, a escuelas del Estado, censurando de alguna manera lo que está trabajándose desde hace más de 10 años en Venezuela, como es la educación sexual integral, ¿no? Desinformando, justamente el tema que tú estás abordando, desinformando públicamente a través de redes sociales, y como es una persona que tiene un impacto político importante, ¿sabes? Le dan espacio en medios de comunicación y replica este discurso que al final termina incidiendo en las personas que dudan todavía, ¿no? Quizá, por ejemplo, como tú dices, yo tengo mis propios cuestionamientos. Entonces, personas que son un poco, están dudando, pero se tienden más a negar nuestra dignidad. Entonces, cuando escuchan a alguien que tiene una voz pública, recordemos que los medios de comunicación también, las personas estamos educadas para lo que se ve en la televisión o lo que se escucha en la radio, eso es verdad, ¿no? Entonces, eso le da como una fuerza a esas personas para entonces salir y desde los propios hogares, por ejemplo, castigar, excluir, violentar a sus hijos, a sus familiares que de alguna manera pudieran ser LGBT o percibirse como LGBT. Bueno, porque eso es lo que iba a decir, que quizás lo que tienen esa postura, como mencionas tú, ¿no? Y que son muy activos, por ejemplo, en la religión católica o puede ser la evangélica. La realidad muchas veces en las dinámicas familiares es que quien pueda estar dentro de la comunidad o quisiera abiertamente vivir su vida, ¿no? Bien sea como intersexual, transgénero, bisexual, gay, lesbiana, en una familia así, ortodoxa, pues difícilmente logran tener una propia vida, tener vida y llevan una vida paralela porque no es que van a dejar de, pero es una situación que debería corregirse porque caramba, uno pasa por este plano físico para vivir, ¿no? Y en este caso, pues que a alguien se le limite por esas diferencias desde el punto de vista religioso, de creencias, etcétera, a su propio miembro de la familia, a su hijo o hija, etcétera, es doloroso, así lo veo yo. Sí, definitivamente lo es, Gladys, porque ayer justamente conversaba con una persona del equipo, una psicóloga que trabaja con nosotros, sobre la percepción que durante todos estos años de activismo he tenido, ¿no? Incluso dentro de las mismas personas que funcionan dentro de la organización. Todas tenemos un grave problema de depresión y que muchas veces esto viene desde la infancia, porque desde muy chiquitas nosotras, las personas LGBTI, nos percibimos diferentes y percibimos ese rechazo en mayor grado, ¿no? Por ejemplo, las personas hoy día pudieran percibirlo con mayor fuerza porque hay espacios donde se habla de nosotras con mucha rudeza, ¿no? Como los medios de comunicación o las redes sociales, ¿no? Pero en mi época, porque tengo 57 años, yo quizás lo percibí en la escuela, cuando me gritaban pareces una nena, estando en cuarto grado, ¿no? Porque sencillamente yo no jugaba fútbol, yo no era un niño, ¿cómo se llama? De la media de los niños varones. Con características masculinas, exactamente, pero fíjate además, mira qué duro. Uno de mis grandes amigos, bueno, él es gay, tiene su pareja, está establecido, llegaron a tener, en acuerdo con una gran amiga que también quería tener hijos, tienen una hija hermosísima, la están criando, pero cada quien en su dinámica de vida, esa niña va con un amor profundo, ella se está desenvolviendo muy bien y bueno, lo está manejando de una manera acertada. Pero una vez le hice la pregunta, Giovanni, le digo, bueno, con este tema, ¿cómo ha sido con ella? Me dice, la verdad es que para ella no es tema, ¿no? En realidad el tema es para el resto, pero para ella no es tema de la manera como lo hemos educado. Ahora, si me preguntas, yo quisiera que ella, cuando sea grande, o en general que ella mantenga, se defina heterosexual. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿No? Si tú has vivido, y me dice, porque no quiero que pase por lo que yo he pasado. Así es, y justamente, Gladys, qué duro me pareció. Cuestionamos, ¿no? Es la forma en que algunos movimientos o activistas identifican y señalan a las personas que de alguna manera nos rechazan, o incluso a nuestros propios padres, ¿no?
o familiares. Sí, claro. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, lo que tienen es miedo a la violencia que saben que vamos a enfrentar en la calle, ¿no? Y entonces quisieran que de alguna manera no la viviéramos, y bueno, y su manera de la ignorancia, la manera es recriminarnos o señalarnos o tratarnos con rudeza para que nos portemos como varones o nos Sí, portemos muy como... fuerte. Es muy fuerte, lo entiendo y defiendo. Yo defiendo como también cuestiono, así como puedo cuestionar a la Iglesia Católica. Yo soy la Iglesia Católica y bueno, tengo grandes cuestionamientos. Igual dentro de la lucha, por ejemplo, de la comunidad, también tengo los cuestionamientos, porque dentro de ese principio de justicia muchas veces terminan hasta incurriendo en faltas, ¿no? Al principio. Se terminan cometiendo también injusticia o atropellando al contrario y haciendo cosas que para mi gusto no están ni siquiera o no deberían ser para igual heterosexuales, homosexuales en general, comportamientos públicos. Por ejemplo, y te lo pongo aquí, Giovanni, brevemente porque se nos acabó el tiempo. De hecho, creo que vamos a tener que regresar para que hagas esta observación. El tema de los baños es un tema que polariza y estoy totalmente de acuerdo en que se defina bien porque no me parece lógico que un hombre, no un trans, entre a un baño de niñas. Ese es un punto que lo revisaremos al regreso. Como tampoco me parece que en las marchas, por ejemplo, sí se luche por toda su causa, pero al final con unas indumentarias que nada tienen que ver con el resto y que, bueno, me parecen inapropiadas para los niños y niñas, por ejemplo. Igual la gente lo tiene que ver sí o sí porque se impone. Al regreso entonces me gustaría que lo conversaran. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. A dos entrevistas. Bueno, la de Giovanni Piermatei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, es que la continuación. Quedamos cortos y para precisar temas que son todavía mucho más polémicos e incluso a precisar. No sé cómo lo ves, Giovanni, pero te soltaba, por ejemplo, el de los baños públicos, ¿no? Que sí, ya hay baños incluso mixtos y cada quien decide si entra o no. A mí particularmente me incomoda, pero en el caso de los baños de mujeres, el que se le permita en algunos países a que una persona trans, por ejemplo, hombre, ya mujer, etcétera, bueno, para mí absolutamente respetable, pero que entre, creo que ya ahí habría que revisarlo porque sin duda, ¿no? Estamos hablando de niñas, por ejemplo, niñas pequeñas que tienen que enfrentar y sus padres también una situación de esta naturaleza que guste o no guste, no es común, no es normal y puede generar incluso preocupación, porque ha habido casos hasta de pederasta. Giovanni, ¿cómo lo ves? Bueno, estamos hablando de un tema en el que encabezamos con tu titular, ¿no? Que tu título que era sobre la desinformación. Y yo te comencé hablando acerca de la dignidad, ¿no? Estas dos cosas están totalmente vinculadas, ¿no? En cuanto a ese tema en específico del uso de los baños por personas transgénero o personas que no cumplen las normas de género establecidas socialmente, ¿no? En cuanto
cuanto a la dignidad, enfatizo el tema de que es que se nos ha criminalizado, se nos ha señalado de enfermos mentales, se nos ha señalado de promiscuos, de pervertidas. Eso no, son demasiados años del mundo pensando en eso, ¿no? En qué somos eso. Y ahora el tema de entrar a un baño, por ejemplo, porque no solo se trata de las personas trans, sino que si yo soy amanerado y me visto, o de repente soy no binario y me maquillé un poquito los labios y voy a tratar de entrar al baño de varones, entonces ya a mí se me prohíbe entrar a ese baño porque está reposando en la idea de ese funcionario que está impidiéndome el acceso al baño, de que yo soy una persona pervertida, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, Gladys, para eso. Y de hecho, yo no etiqueto así, pero ¿qué es lo que te digo? Pero el peligro existe, por ejemplo, sobre todo una niña, ¿no? O en las niñas, vulnerables ante la situación de pederastas, por ejemplo. Bueno, Y en pero este por eso caso, dentro de esta transformación, pues todavía es válido el temor de los padres, en el caso que comentas también el lado contrario, que haya ciertas reacciones. ¿Por qué no crear un tercer baño en esta situación, esta nueva realidad? siempre será válida la percepción que tenga individual las personas si partimos de todo este concepto histórico, toda esta filosofía histórica que se reposa sobre nuestras identidades y nuestras humanidades, ¿no? Siempre va a ser válido y respetable y siempre hay que tratar de negociar esto. Pero fíjate tú, los reportes que existen, no existe todavía ningún informe legal, formal de ninguna institución de un Estado en el mundo que diga que las violaciones o los actos de pederastia que se cometen en baños han sido cometidos por personas LGBTI y mucho menos personas trans. No existen reportes. Todo esto es una campaña de desinformación que se ha generado y que personas que sencillamente están en contra utilizan las redes sociales y, como te digo, está tan sensible la creencia de que somos unas enfermas, pervertidas, personas degeneradas. Entonces, cala en el imaginario colectivo, pero no existe ningún informe. Ese tema de los baños mixtos, yo te decía, yo te iba a traer a colación que cuando yo fui a Italia hace como, no sé, 25 años, más 30 años, o sea, que creo que se hablaba de estos temas todavía, yo fui a varios restaurantes en un pueblito de Italia, porque no era que estaba en Roma ni en Milano, estaba en un pueblito de Italia, y los baños eran mixtos. Y la gente entraba y salía de sus baños, mujeres, hombres, y ahí no había ningún tipo de inconveniente, ni nadie. No sé si recuerdas una serie de televisión viejísima también que se llamaba Limonville, que era... Sí, recuerdo, sí. Pero a mí me incomoda, fíjate, o sea, válido que también se considera el que le pueda incomodar este tipo de situaciones. Entonces ahí por eso digo, bueno, un tercer baño, ¿cuál es el problema? Ya estamos todos felices y contentos. Hay políticas en diferentes estados, países del mundo, donde, por ejemplo, se han diseñado que los baños son baños. Por ejemplo, no hay baños de varones ni baños de mujeres, sino baños. Y ya por el otro... Pero también, también existen los baños de mujeres, los baños de varones y los baños mixtos, ¿no? Y allí puede entrar quien quiera, pero... Ahí, exacto. Un baño para personas trans, por ejemplo, exclusivamente es discriminación. ¿Recuerdas? Entiendo, pero ese mixto, por ejemplo, incluye eso, porque ahí justamente está lo mixto. Ahí no es la definición del hombre y de la mujer, sino el mixto, y ahí entra sin discriminación quien quiera. Quien quiera, ¿no? Por ejemplo, existen diferentes políticas y bueno, y todo eso va a depender de cómo progresivamente se va dando este cambio, ¿no? Este cambio que lo que realmente es un cambio de mente, como tú lo decías, y un poco revisar nuestros prejuicios sobre todo este supuesto daño que pudieran estar haciendo algunas personas, porque como te decía, no existen reportes serios que digan que ha habido un incremento de violencia en los baños públicos por el acceso de personas trans o LGBTI a dichos baños. Otra cosa que te asomé fue lo de por ejemplo, en la celebración del mes de Orgullo Gay, se hacen en todo el mundo las manifestaciones en la calle. Yo pues defiendo todas las manifestaciones, las protestas dentro de un marco pacífico, pero me distancio, sea heterosexual, homosexual, de personas que consideran que esos espacios públicos pues pueden ser incluso escenario de indumentarias inadecuadas. Sexualizado, hipersexualizado, por ejemplo, mostrando de más. ¿Por qué llegar ahí? Yo creo que eso más bien es un flaco favor a la causa. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo pudiera tener mis matices conservadores también, ¿no? Y pensar que, bueno, las actividades que hacemos en Venezuela Igualitaria no incluyen ese tipo de
de muestras, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente qué pasa. Hay muchos elementos que corren en juego cuando hablamos de ese tipo de espacios. Primero, somos una población, o sea, no, históricamente discriminada, vulnerada, que tiene incluso miedo de salir para la propia marcha del orgullo, siendo quien es, ¿no? O sea, si yo todo el tiempo ando de palto y corbata, incluso cuando salgo para la bodega, yo no voy a ir a la marcha de palto y corbata, porque pudiera ser que un fotógrafo loco esté tomando una foto ahí, y en el periódico lo primero que salga soy yo, y mi mamá, mi familia, mi trabajo no lo saben. Entonces, mucho, por ejemplo, el uso de disfraces dentro de la marcha busca realmente el escondernos, al seguir escondiéndonos a pesar de que estamos en un espacio en el que se supone que deberíamos sentirnos seguros y seguras. Pero Gladys, fíjate, cuando hablamos de los carnavales, ¿no? Cuando hablamos de fiestas públicas, cuando hablamos de programas televisivos en los que las mujeres bailan y danzan y hacen bailes eróticos desnudas, o los varones también hacen Lo bailes. cuestiono, Giovanni, igual, lo cuestiono, por eso te dije heterosexual, lo que sea, en cualquier espacio, yo creo que hay una cosa para lo privado y otra para lo público, y hay niños, niñas, no tiene que estar una familia teniendo que, ya va, déjame explicarte, ¿sabes? Porque caes en la vulgaridad, en la hipersexualidad, cantidad de cosas que al final para mí no suman. ¿Qué Claro, suma eso? Además en claro. la defensa, en la lucha, algo tan importante, por ejemplo, en este caso como el de la comunidad. Yo creo más, igual que los defensores del ambiente, que van y atacan una obra de arte de toda la vida. ¿Eso suma o resta? Exactamente, ¿no? Comprendo, pero te pido, igual que el Sí. público que nos está escuchando, es que comprendamos que primero, de los 50.000 personas que asistieron a la marcha, ¿no? Ujú. Quizás 500 o 1.000, ponle tú, seamos activistas, ¿no? Somos Ujú. activistas, somos personas conscientes que nos hemos formado, hemos estudiado todo este proceso, entendemos muchas cosas Así y es, con la seriedad que toca. sabemos, pero el resto de las personas son personas que es el momento de su vida de celebrar que existen y que por fin encuentran un espacio en el que Mm. por 8 horas van a estar en la calle sin miedo, sin culpa y sin vergüenza, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? O sea, un poco de tolerancia ante eso. Ahí sí yo pido tolerancia, ¿no? Porque es eso, pues, o sea, es como el desahogo, finalmente, una vez al año, es todo esto, ¿no? Sí, Y pero es tampoco como es que, las 50.000, las 49.000 van así, ¿no? claro, Porque, pero igual, mira, o sea, en todas las imágenes lo que generalmente se ve es, o sea, es donde se pone el pero, resaltador y es lo que a muchos incluso de la misma comunidad les desagrada, cuestionan porque saben que afecta pero, además, como bien dices tú, dentro de esa lucha por la dignidad, porque muchas veces el que se planta en estas marchas dentro de, bueno, ese comportamiento para mi gusto irrespetuoso dentro de los espacios públicos, que haga con su vida lo que quiera en el privado, pero en lo público pues tienes que mantener una moral, unas normas y un respeto al resto, incluso a esas personas que puedan pensar distinto. Y están en absoluto acuerdo o de acuerdo los de la comunidad que dicen eso para nada contribuye, para nada. Todo lo contrario, pero acentúa justamente la homofobia, entre otros. Pero fíjate tú, Gladys, que también los espacios que vemos, por ejemplo, ¿dónde vemos lo que ocurrió en la marcha? En los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en general, buscan las imágenes que reproducen esa idea que las personas tienen generalmente de nosotras. Yo he visto, cada vez que vamos a una marcha, que hacemos el arqueo de lo que pasó, lo que publicó el medio este, el medio el otro, ¿no? Incluso los medios digitales, Ujú, entonces vemos que, concha, le llevamos 50.000 pancartas, ¿no? O 500 pancartas, pero ujú, no sale nada de las pancartas en la foto. Sale la mujer trans que va en la carroza, ujú. mostrándolo una, ¿sabes? Porque es lo que vende. Porque Entonces, paradójicamente además lo que vende, como bien dices tú, y lo que la mayoría entonces ve, bien sea para criticar o lo que sea, pero es parte del morbo del ser humano. Es una lo cosa increíble, vemos, cuestionable. Así por eso que la gente se explota en las redes sociales, Giovanni, porque le saca provecho a eso, que es lo que más vende. Cuando uno ve una cuenta de mientras más te exhibes, tienes casi 2, 3 millones o no sé cuántos más de seguidores.
justamente, ¿no? Por ese exhibicionismo, esas cosas son las que venden, es lo sensacional, lo Y eso, amarillista, la hipersexualidad, el mostrar, el desnudarse, todo eso, bueno, eso es parte de esas reflexiones que toca como seres humanos, porque después cuestionamos y uno dice, bueno, pero ¿a quién le damos la mayor responsabilidad en estos asuntos? ¿Al que consume exactamente. o al que lo hace? Claro, pero al final estamos hablando de dignidad y para mí eso no dignifica. Para nada dignifica, ¿no? Todo lo contrario, si su propósito es ese, más bien afecta dentro de la lucha, que yo sí creo que es muy importante y por lo cual te he dedicado prácticamente el programa, porque el otro ya se nos fue el tiempo y no dio chance de hablar con Carla ACB y quedará para mañana un tema también que me parece esencial de esas recomendaciones para la conducta, entre otras lo que es el poder mantener la tranquilidad, de trabajar la calma, esa estrategia fundamental de respirar, de pensar para luego actuar justamente de una manera más efectiva. Quedó pendiente entonces para mañana con Carla ACB, facilitadora en estos temas. Pero igual entonces, bueno, voy despidiendo y antes de despedir, Giovanni, sí quería agradecerte. Quedamos pendientes incluso con otras cosas como temas importantes como el de participar en competencias femeninas con una biología masculina que le da ventaja. Ese es otro temazo que podríamos hablar más adelante dentro de esos cambios que se están dando, sí, pero que bueno, toca revisar en algunos casos cuando no son cambios adecuados, ¿no? Cuando no van a sumar, sino a restar dentro de este caso la lucha de la comunidad LGBTIQ más en el mundo y su adecuada integración social con el resto que puede pues, estar en una comunidad distinta, pero que al final, bueno, desarrolla el respeto y la valoración, que es lo que se pretende, y incluso se desmonta esto como un tema de conflicto y de polarización. Para mí es parte de la campaña, esencial, importante, pero bueno, también toca reflexionar cuán bien o cuán mal se está llevando adelante la lucha. Giovanni Piermateis, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Así que por lo pronto me toca despedir y agradecida con él. Estos son temas que hay que hablarlos, además.